La ciudad nocturna siempre esconde más de lo que está dispuesta a mostrar. En los reflejos de los escaparates viven sombras ajenas. En el ruido de la lluvia se esconde un aullido, y bajo la luz de neón, bestias que solemos ignorar. Aquí, entre nosotros, existe una manada. Caminan por las mismas calles, miran con los mismos ojos, y solo de noche revelan sus verdaderos rostros. ¿Estás listo para saber qué esconde la megalópolis cuando todas las ventanas se convierten en espejos? Entonces quédate conmigo hasta el final de esta historia. Suscríbete al canal si amas la oscuridad y los misterios tanto como yo. Dale me gusta si no tienes miedo de escuchar lo que no está destinado para oídos humanos. Y escribe en los comentarios si crees que una bestia puede esconderse en cada reflejo. Y ahora, empecemos. La lluvia nocturna borra rostros como errores. El neón gotea sobre el asfalto mojado y en el escaparate de un motel barato, un pasillo oscuro con una bombilla amarillenta y la silueta de un hombre con capucha. Se inclina más, como si comprobara que el hollín no se le ha extendido por la mejilla. En el reflejo, en lugar de su rostro, hay un hocico de lobo alargado, el brillo de los colmillos, el vapor de su boca. Desvía la mirada bruscamente, y el hocico se disuelve como si nada hubiera pasado. Se llama Daniel, pero en el círculo lo llaman Escarcha. Frío, rápido, sin olor. Es uno de los 7. La ciudad se ha acostumbrado a los susurros a sus espaldas. La ciudad se ha acostumbrado a que de noche desaparezcan aquellos a quienes no se nota de día. Repartidores, mensajeros sin documentos, limpiadoras nocturnas, turistas que tomaron un giro equivocado. La policía escribe: desaparición voluntaria. Los periódicos escriben: estadísticas. La manada deja huellas en los tejados, marca las piedras cerca de los desagües y se lleva a quienes las calles se tragan un grito. Así es más fácil. El círculo se reúne. Susurra una voz en el auricular. Es Luna. No la llaman así por sentimentalismo. Simplemente ve todo lo que refleja la luz. Ventanas cansadas, escaparates, charcos. Las cámaras para ella son niños ciegos. Escarcha se disuelve en el patio donde un cine abandonado se ha convertido en un almacén de juguetes chinos. Bajo el toldo fuman 2 guardias de seguridad, por aburrimiento y por miedo. Dentro huele a papel húmedo y plástico barato. En el balcón, detrás de una cortina, rota y pegajosa por la lluvia, se sienta la manada. 7, dice Alfa y no levanta la vista. Se llama Marco. En su mano, viejas cicatrices, como si alguien le hubiera quemado la piel con metal. Para hoy, 3 puntos. El mercado de la estación, el paso subterráneo y Santa Cruz. Hora, el cambio de lluvia a niebla. Los tomaremos en silencio. ¿A quién?, pregunta Escarcha. A los que no serán buscados, responde Marco y lo mira casi paternalmente. Y a los que sí lo serán, pero no se encontrarán. Luna ha marcado las cámaras. Las ventanas son nuestras. Luna asiente, breve, nerviosa. Sus ojos están secos como cerillas viejas. Ella siente la ciudad. Cómo zumba el metro. Dónde salta la electricidad. Dónde se corta la red. No es magia. Simplemente ha sobrevivido demasiado tiempo donde no había puertas. Tenemos cola, dice Sombra. Siempre es el primero en hablar de lo malo. La policía está moviendo un bloque por las desapariciones. Una detective, mujer, apellido Ramírez. Ella no se disuelve en el ruido. Disolvernos es nuestro trabajo, sonríe Marco. Ella encontrará un rastro, verá un escaparate, pero no completará lo que no sabe. La manada ríe tan bajo que la risa parece una corriente de aire. Su risa siempre se parece al viento entre las hojas, que no existe en la ciudad.
se dispersan, disolviéndose en las venas de hormigón de la megalópolis. De lejos, la ciudad parece una enorme piel mojada con corrientes que la recorren. En esa piel se sienten cálidos. Milena Ramírez se sienta frente a un mapa de desapariciones. En la pared, hilos, fotografías, impresiones de cámaras donde todo está un poco borroso por la lluvia. El resumen del mes parece una constelación. Los puntos no son caóticos. Parecen describir círculos que convergen hacia el centro, el barrio antiguo donde los escaparates reflejan el neón de Hotel y Open. Vio a uno, un hombre con capucha, distorsionado por la luz, con ojos amarillos. Rebobinó la grabación 37 veces, y cada vez captaba el momento en que el cristal mostraba un rostro diferente. «La bestia se mira a sí misma», dijo en voz alta y se estremeció con su propia voz. «Estás quemada», responde su compañero, tan viejo como los gatillos de su pistola. «Son solo las chispas del agua en el cristal y un ángulo estúpido». «Es un sistema», responde ella. «Se llevan a los que desaparecen sin ruido, y siempre cerca de los escaparates, como si necesitaran un reflejo». «¿Quién es? Ellos». El compañero se rasca la oreja con cansancio. «Dame tu palabra, no dirás hombres lobo, no estamos en un cuento de hadas». Milena guarda silencio. Recuerda a la niña encontrada en las afueras, temblando de fiebre, que susurraba. No eran personas, olían a lluvia y a hierro, sonreían con los dientes. La niña fue llevada por los benefactores. Milena no la volvió a ver. En el mercado de la estación, la gente recoge el neón con los ojos para calentarse. Escarcha camina entre los puestos. Su respiración es regular, su pulso como un metrónomo. Cuando pasa por el kiosco de impermeables, el vendedor no levanta la vista. Con este tiempo, los clientes no se recuerdan por su nombre. La manada avanza como una ola, no juntos, pero tampoco separados. Si se mira desde las cámaras, son solo 7 personas con chaquetas y capuchas, cada uno con su propia ruta y velocidad. Pero si uno se para en el tejado y escucha la lluvia, como un metrónomo, marca sus pasos en un patrón común. «Señal», susurra Luna. 2 cámaras parpadearon, la tercera falló, la cuarta está ciega, el pasillo está limpio. Marco no levanta la cabeza. Toca el mostrador donde está sentado un joven repartidor, empapado hasta los huesos. Las gotas de la capucha tintinean en el plástico. «¿A dónde?», pregunta Marco, casi con dulzura. «A Santa Cruz», responde el chico. «Llevar un pedido y...». No alcanza a terminar. Escarcha ve cómo lo que hay de duro en Marco desaparece, como si se hubiera cortado la parte fundida de una hoguera. Los hombros se le ensanchan un poco, la columna se estira, la piel de sus brazos se oscurece, hinchándose con el óxido y el hollín. No se transforma, cambia de acento. Aquí no puede perder la forma, hay muchas cámaras, pero lo suficiente para que el olor se intensifique, para que las uñas se rompan milímetro a milímetro, para que la voz se vuelva áspera. «Vamos», dice Marco, «muéstrame el camino». El chico se levanta, cree que está guiando a los clientes. Se equivoca. En el callejón, el ruido de la lluvia ahoga cualquier grito. Donde la lluvia no basta, bastan las palmas. Un susurro húmedo, un corto «jj», y luego el vacío, en el que solo queda el chapoteo. Cuando la manada sale, una delgada cadena de arañazos queda en la pared, una marca. La policía dirá después: «Gatos, los gatos no escriben así». «El primero», susurra Luna al auricular. Luego el paso. Ramírez en la carretera. Se mueve como un pez, pero la red la arrastra. «Corta la red», responde Marco. «Dale silencio».
que escuche lo que no le gustará. El paso subterráneo zumba como el estómago de una bestia enorme. Huele a cloro, hormigón mojado, perfumes baratos y en algún lugar debajo de todo eso, a hierro. Escarcha camina junto a Sombra. Ellos, a diferencia de Marco, casi no cambian. Su fuerza está en la desaparición. La gente no los recuerda, como no recuerda el rostro del cajero del supermercado. A la izquierda, un músico callejero. A la derecha, una chica con chaqueta roja. Detrás, 2 borrachos. Delante, una policía. Susurra Escarcha. La siente antes de verla. Un olor agudo a café, papel y algo que huele a aire invernal. Frío y determinación. Milena se acerca a ellos, como por casualidad. Sonríe, pero tiene la mano en el bolsillo, sobre el botón de alarma. «Buenas noches», dice, mirando directamente a Marco, que se ha quedado atrás, disuelto entre la multitud. «¿Por casualidad no sabría dónde está Santa Cruz?» «La trattoria está arriba», responde Sombra. Su voz es correcta, cansada, con la simple amabilidad de una persona a la que todo le da igual. «Suba y estará justo a la derecha». «Gracias», asiente Milena y pasa. Medio paso. 2, 3. «Ahora», susurra Luna. Las cámaras parpadearon. Milena se gira bruscamente. El movimiento es tan preciso que la lluvia parece desviarse. Saca la pistola. El seguro hace un clic suave. En el espejo del kiosco de periódicos no ve sus rostros. Ve una momentánea ondulación, como si sombras recorrieran la piel de la gente. Los ojos de uno brillan amarillos, los del otro se vuelven más profundos, más oscuros, se hunden en algún lugar. No dispara al reflejo. El disparo en el pasadizo suena como un ascensor que se desploma. La bala se incrusta en el hormigón. Alguien entre los transeúntes cae al suelo y grita. Marco no se mueve. Simplemente está, a la vez y en todas partes. Su mano, una garra, con un clic seco como el de una rama seca que se rompe, le atrapa a la muñeca. La pistola cae en un charco. Escarcha se acerca, preparado. Ve cómo el rostro de Milena cambia. No hay miedo. Ese olor, él lo conoce. Es el olor de los que a veces sobreviven. «Lo viste en el cristal, ¿verdad?», le susurra Marco al oído. El cristal a menudo dice la verdad, pero no toda. «Basta», dice ella, y su voz es dura como el hierro. «No eres la primera bestia con la que hablo. Somos los primeros a los que no atraparás», responde Marco, y asiente a Luna. La luz se apaga, no del todo, a trozos. Las lámparas aletean como peces en la orilla. En esa oscuridad desgarrada, alguien corta el aire como tela. Milena cae, sintiendo una rodilla que le dolerá durante semanas. Un aliento cálido le roza el cuello. Un colmillo helado. Pero no entra. No ahora. «Olor a hierro», dice Marco. «Hueles a él de otra manera. Nos has estado observando durante mucho tiempo. Hay que dejarte, para que sigas buscando. Se van como el viento nocturno, se llevan las sombras consigo». Cuando la luz regresa, Milena yace en el suelo. En su cuello, un delgado arañazo, como si alguien le hubiera pasado un clavo. Oye su pulso, fuerte, demasiado vivo, y una risa tranquila, en el extremo lejano del pasadizo, parecida al susurro de hojas que no existen en la ciudad. La manada se reúne en Santa Cruz, no en el salón, sino en la escalera trasera del personal. De la cocina llega un olor a ajo y calor. La música de los altavoces golpea las costillas como puños de niños. Aquí las cámaras no los verán. Luna está segura. Comparten el botín, no comida. Un eco. Cada uno toma su parte. Un trozo de olor, un trozo de voz, un trozo de miedo. No devoran la carne, no siempre. Comen lo que hace al hombre humano. La carne luego va al río. El eco permanece en ellos, como insectos bajo la piel. «Ramírez», dice Sombra,
lamiendo la sangre de su dedo como si fuera salsa. Ella no es un pez. Fue un error dejarla respirar. No, dice Marco. Necesitamos un cazador. La ciudad ama las historias. Ella misma inventa a la bestia. Que nos dibuje con sus manos mientras nosotros la dibujamos con sangre. Ella sintió el diente, susurra Luna, y no se asustó. Peligroso. Sí, asiente Marco, pero delicioso. La puerta de la cocina se abre ligeramente. En el hueco, un cocinero con un tatuaje en el cuello. Escamas de serpiente. Parpadea, ve sus sombras, entrecierra los ojos y la cierra de nuevo. En esta ciudad, todos tienen secretos. Los secretos se reconocen entre sí y pasan de largo. Al amanecer, la azotea del malecón, dice Marco. Haremos el círculo. La palabra círculo suena a banquete, pero no es un banquete, es un ritual. En la azotea del malecón siempre sopla el viento, e incluso en verano hace frío. Se reúnen cuando la gente duerme y la lluvia se adormece. Cada uno, por turno, expone la palma de su mano. Luna pasa por la piel algo con un olor agudo, una mezcla de óxido, sal y algo más que hace que a la gente común le duelan los dientes. El vapor se eleva sobre las palmas. La ciudad es la piel, dice Marco. Nosotros somos sus dientes. Siempre lo dicen, como una oración. Escarcha siente cómo las voces ajenas se agitan bajo su piel. Sus dedos le pican por dentro, como si unas pequeñas agujas estuvieran cansadas de estar allí. Ve en el espejo del bloque técnico, por un segundo, no a sí mismo, ve al niño del mercado y oye su susurro. Mamá espera. Escarcha desvía la mirada. ¿Podrás?, le pregunta Luna en voz baja, para que los demás no la oigan. Sí, responde él. Este eco es más débil de lo habitual. No, dice Luna. Eres más fuerte de lo que crees. Escarcha sonríe, pero su sonrisa no le sale bien. Algo bestial se agita dentro de él y teme que un día empiece a mirar la ciudad como un comedero y no como un hogar. Milena no duerme en 2 días. El arañazo en su cuello le pica y al despertarse adquiere el hábito de lamerse los labios, como si estuvieran secos. Ve la ciudad de otra manera. La publicidad en el autobús le provoca dolor en las sienes. El olor a monedas húmedas en el puesto le revuelve el estómago. Y cada vez que una sirena aúlla a lo lejos, le parece que alguien la llama por su nombre. El médico dice, estrés. Su compañero dice, tómate un descanso por enfermedad. Ella dice, tomaré la correa. Y sigue los rastros. Se para en el escaparate del malecón y mira su reflejo. Allí, una mujer con ojeras y decepción en el rostro. Se acerca, le susurra al cristal. Muestra. Y el cristal muestra, no a una bestia, sino un mapa. Una superficie de neón sobre la cual las inscripciones luminosas forman círculos, como salidas a la azotea. Ella los sigue, como si fueran escalones. En la azotea, el viento le corta el rostro. En el borde, viejos grafitis. No hay dioses, solo dientes. Sus botas resbalan. En el centro del tejado, un cuarto técnico oxidado y un espejo en la puerta. En el espejo, ella y detrás de ella, él. Una capucha, ojos amarillos, respiración tranquila. Nos guiaste, dice Marco. Y vinimos, porque un círculo sin ti no es un círculo. Entonces tenía razón, responde ella. Les gusta el cristal. El cristal nos ama, la corrige él. Es más honesto que las personas. Detrás, un susurro, otros 6. Luna a la derecha, silenciosa y cansada. Sombra a la izquierda, como si no estuviera. Escarcha, enfrente, y por primera vez en todo este tiempo, le tiemblan los dedos. «Me dejaste en el pasadizo», dice Milena, sin sacar la pistola. «¿Por qué?»
para que crezca en ti lo que nos mira de la misma manera, intelecto y hambre, responde Marco. La elección es tuya. ¿Elección? Ella se ríe. ¿Rendirse o morir? Morir es fácil, dice Luna casi con lástima. Rendirse es aburrido. Te ofrecemos una tercera opción, recordar. Marco se acerca. Su olor es a hierro mojado, humo y algo dulce como caramelo quemado. Extiende la mano. En su palma, una fina línea, quemada con la mezcla del cuchillo de Luna. Milena ve cómo sus venas, finas y oscuras, se dirigen a sus dedos como hilos a agujas. Tú recordarás por nosotros, dice. Nos buscarás, escribirás sobre nosotros, nos perseguirás, nos entregarás a tus dioses de la ley, y cada vez al final verás un escaparate, y cada vez nos iremos para que vuelvas a buscar. A la ciudad le gustan los juegos, nosotros somos su juego, tú eres nuestra honestidad. ¿Y si te desfiguro a balazos?, pregunta ella con calma. Fallarás, no porque seas mala, sino porque somos un círculo, responde Marco. Y un círculo no se mata con una bala. Sombra se mueve más rápido de lo que cae una gota. Un movimiento, y la pistola en la que ella pensaba aparece al borde del tejado. Un segundo movimiento, y el viento le corta el aire en la garganta. Milena no se mueve. Simplemente da un paso adelante y toca con la palma de la mano el cristal del cuarto técnico. En el cristal, su rostro, un rostro ajeno, y otro infantil, y otro de anciana. Son todos los desaparecidos que la miran y le piden en diferentes idiomas lo mismo. Encuéntrame. No, dice ella en voz baja. Elegiré la cuarta. Recordaré y morderé de vuelta. Su mano se eleva como una hoja. No lleva cuchillo, pero lleva una horquilla de acero. La clava en la palma de Marco, justo en la línea que habían quemado antes. El olor es como el de un radiador mojado. Marco no grita, sonríe, y en su sonrisa hay muchos dientes. Bien, dice. El juego ha comenzado. La manada se mueve al instante. El viento les golpea la espalda. Luna cierra los ojos, pero no por miedo, sino para ver mejor. Sombra desaparece y reaparece en la salida. Escarcha se detiene por un segundo, y ese segundo resuena en todo el tejado. Él ve sus ojos. No hay miedo, hay rabia. Él le asiente, apenas perceptiblemente, como se asienten en el espejo aquellos que aún no han decidido quiénes serán al final. Saltan del tejado, no como gatos, no como personas, como agua desbordándose. Fluyen por la fachada, aferrándose a las grietas como avenas. Milena se queda en el tejado, y bajo su palma el cristal se calienta, como si respirara. Abajo, sirenas, como un aullido. Arriba, la luna, como una moneda en la mano de un deudor. Ella levanta la pistola, que logró arrastrar con el pie desde el borde. Dispara al neón de hotel, no porque crea que va a acertar a la bestia, sino porque quiere apagar el letrero donde se refleja su propia sombra. El neón se apaga. La ciudad se vuelve más honesta por un segundo, sin iluminación. Pero un segundo es suficiente para que, al otro lado de la calle, en un escaparate mojado, aparezca su rostro, con un brillo amarillo en la pupila. Ella ríe ronca. Bien, susurra. Juego, pues juego. Ella baja, hacia la lluvia y el olor a hierro. En el paso subterráneo, alguien borra las huellas de una mano ensangrentada. En el callejón donde los gatos no escriben, alguien deja 3 finos arañazos en un ladrillo. En el mercado, un chico con capucha murmura, «Mamá espera», y desaparece en un autobús que no sigue su ruta. En Santa Cruz, el cocinero con el tatuaje cierra el frigorífico y se persigna, aunque aquí no hay Dios, solo hay un círculo. La noche se espesa como sangre en un platillo. La ciudad se escucha a sí misma y finge que no le importa. Siempre lo hace, pero muy,
muy en el fondo, donde se esconden sus escaparates más honestos, sonríe con los dientes. La noche se volvió más pesada de lo habitual. La manada estaba acostumbrada a que la lluvia ocultara sus huellas, pero ahora la lluvia parecía cautelosa, escurriéndose lentamente por las paredes, y cada sonido en la ciudad se aferraba a los oídos como un gancho oxidado. Marco los reúne abajo, cerca de la estación de metro, donde huele a ozono, aceite rancio y sudor humano. Una multitud de personas fluía como un río, y entre ellos 7, como piedras bajo el agua, imperceptibles pero listos para romper la corriente. «Aquí tomaremos más», susurra Marco. «La ciudad quiere alimentarse de sangre». «Te arriesgas», responde Sombra. «Aquí hay ruido, aquí hay cámaras». «Aquí el eco es más fuerte», interviene Luna, sus ojos recorriendo los monitores y las luces parpadeantes. «Y ese eco nos cubrirá». Entran al subterráneo, donde el zumbido del tren suena a rugido bajo de bestia. La gente se apiña en grupos, sin mirarse a los ojos. La manada se dispersa. Escarcha percibe los olores: comida caliente del paquete de un adolescente, perfume barato de una chica con el teléfono, pero más fuerte que todo, el metal de la sangre. En la multitud hay alguien herido, con una mano vendada. Él es el primero. Marco pasa, rozando ligeramente el hombro del chico. Este se estremece, su olor se vuelve más agudo, y esto es una señal. Luna hace parpadear las luces. La cámara de la taquilla se apaga durante 3 segundos. En esos 3 segundos, el chico es arrastrado a un rincón oscuro donde huele a moho y a baldosas mojadas. Su grito se ahoga en el rugido del tren, y cuando el convoy pasa, solo queda una mancha oscura en la baldosa, parecida a barro. Escarcha se aleja primero, pero siente un temblor por dentro. Las voces en él gritan, cada una ajena, cada una tirándolo hacia abajo. Las traga, pero una voz permanece, delgada como una aguja. ¿Por qué yo? Milena sabe que estarán aquí. Se sienta en el cuarto oscuro de guardia. El café le amarga en los labios. En la pared, un mapa del metro y las desapariciones de las últimas semanas forman una línea, como una serpiente, envolviendo el centro. Oye disparos en su cabeza, aunque sus dedos solo aprietan un lápiz. La manada está llevando a la ciudad a un círculo, y ese círculo se estrecha. «Estás sola contra ellos», refunfuña su compañero por teléfono. «Te desgarrarás y te devorarán». «Ya estoy en su estómago», responde ella. «Pero no me digeriré». Sale al pasadizo y sus pasos coinciden con el eco. La gente no lo ve, pero ella siente. En algún lugar cercano, el aire tiembla. En algún lugar huele a hierro. Los ve como sombras oblicuas, y cada sombra es como un colmillo. En el puerto, de noche, reina el silencio. Solo zumban las grúas y chirrían las cadenas. La manada se reúne aquí para una cacería mayor. Los contenedores forman una pared, como tumbas, entre ellos un laberinto. En estos pasillos se puede desaparecer de tal manera que nadie encontrará ni siquiera los huesos. Marco los guía. Sus ojos brillan como los de un capitán que conoce la ruta incluso sin mapa. «Aquí, una masacre», dice. «Hoy le mostraremos a la ciudad que es nuestra». Los soldados de seguridad del puerto creen que es una noche normal, pero cuando la niebla desciende del mar, empiezan a disparar al vacío. Los destellos de los rifles iluminan siluetas que corren, demasiado rápidas, demasiado deformes. Un guardia grita mientras lo arrastran hacia la profundidad de la niebla. Otro cae, agarrándose el cuello, del que brota una fuente de sangre. La manada los corta en silencio, pero la sangre sigue gritando. Escarcha sigue a Marco, pero en algún momento oye, no los gritos de la gente, sino su voz, la de Milena.
Está cerca, está aquí. Milena está en el puerto. Sabía que elegirían este lugar. Contenedores, niebla, guardias que no sobrevivirían. Camina con cautela, la pistola en la mano. Sus ojos buscan reflejos en las paredes metálicas. Y ve, en una de las puertas del contenedor, el brillo de unos ojos amarillos. Dispara, la bala rebota, pero los ojos desaparecen. En el reflejo solo queda ella, pero la sonrisa del reflejo es ajena. Vienes tras nosotros, oye la voz de Marco. Tú misma estás en el círculo. No, responde ella, apuntando al vacío. Soy el cuchillo que rompe el círculo. Un disparo, un alarido. En algún lugar cercano, en el contenedor, alguien cae, y la sombra de escarcha aparece y desaparece en la luz. La mira no como un enemigo, sino como un hombre que por primera vez duda. La manada se acerca. Sombra sale por un lado. Luna apaga las linternas y todo el puerto se sumerge en la oscuridad. Marco avanza primero. La sangre en sus manos brilla como hierro caliente. Milena comprende que está atrapada, pero esta vez sonríe. Pone la linterna en el suelo, de modo que la luz impacta en los contenedores. La luz se refleja, se multiplica, y en cada pared, las siluetas de la manada. Y cada hombre lobo, por un segundo, se ve a sí mismo, una bestia. Ese segundo rompe su formación, y Milena dispara. Las balas silban, la sangre corre. El aullido se mezcla con el rugido del mar. El juego acaba de empezar. La niebla en el puerto se había espesado tanto que incluso los proyectores de las torres resultaban inútiles. La luz se posaba en manchas y entre ellas brillaba la negrura, como fauces abiertas. Los contenedores metálicos se alzaban como pasillos, y cada paso resonaba, como si el propio puerto estuviera observando lo que sucedía. Milena sabía, estaban aquí, en este laberinto. Escuchaba el aullido no con los oídos, sino con los huesos. Venía de abajo, se metía bajo su piel. El arma le temblaba en las manos, pero el temblor no era de miedo, sino de rabia. El primer golpe llegó de lado. Sombra se abalanzó como un trozo de oscuridad y le arañó el hombro con sus garras. La chaqueta se abrió. La sangre fluyó en una cálida franja. Milena cayó de rodillas, se dio la vuelta y disparó a ciegas. La bala desgarró el contenedor. Las chispas salpicaron el metal y por un instante lo vio. La mitad de su rostro aún humano, la otra mitad ya lobuna, con un ojo amarillo que ardía como carbón. Desapareció antes de que la segunda bala encontrara su objetivo. De la profundidad de la niebla llegó un corto relincho de luna. Ella jugaba con las linternas, parpadeándolas para que Milena perdiera la orientación. La manada se movía en círculo, cada vez más cerca, apretándola como a una presa. Los aullidos venían de diferentes direcciones, desgarrando los oídos. Pero Milena sonrió. Esto era exactamente lo que ella esperaba. Golpeó la linterna contra el suelo, la colocó de modo que la luz se proyectara hacia arriba, reflejándose en las paredes metálicas. En los espejos de los contenedores, la manada se vio a sí misma. Colmillos, garras, rostros bestiales. Por un segundo se desorientaron, y eso fue suficiente. «¡Tomen, bastardos!», susurró Milena y abrió fuego. La primera bala entró en el cuello del hombre lobo que saltó directamente a la luz. La sangre brotó en un denso arco. Él se desplomó, sujetándose la herida, y aulló tan fuerte que el metal tembló. El segundo recibió un disparo en el pecho. Salió volando de lado. Chocó contra la pared del contenedor y dejó una marca ensangrentada. Pero en el tercer cartucho, las balas se acabaron. Tiró del cerrojo y se dio cuenta de que el cargador estaba vacío. Un pensamiento cruzó por sus ojos. El fin.
Marcos salió de la niebla. Era más alto de lo que Milena recordaba. Su cuerpo ya no podía mantener la máscara. La columna vertebral se arqueó, los dedos se estiraron en garras, el hocico se abría paso y los dientes brillaban con saliva. Caminaba lentamente, con confianza, sin miedo a ella ni a su patética pistola. Detrás de él se movían los demás: Luna, Sombra, Escarcha. Escarcha la miraba de manera diferente a los demás. En su mirada no había sed de sangre, sino algo parecido a la duda. «Luchas bien», dijo Marco, con una voz en la que gruñía la bestia. «Pero estás en nuestro círculo. Aquí eres carne». «No», respondió Milena, poniéndose de pie y limpiándose la sangre de la cara. «Aquí ustedes son mi objetivo». Sacó un cuchillo corto de su bota, viejo, con muescas. La hoja brilló, y en ese momento la niebla estalló en un grito. De ambos lados se escuchó una ráfaga de ametralladora. La seguridad del puerto, atraída por los disparos, irrumpió en el laberinto. Los soldados con linternas y armas comenzaron a disparar a las siluetas. La luz arrancaba escenas. Un hombre lobo destrozaba la garganta de un guardia. Otro soldado acribillaba a la bestia con una ráfaga a quemarropa, y ambos caían juntos. La sangre salpicaba los contenedores, los gritos se perdían en la niebla. Comenzó la masacre. Marco se lanzó hacia adelante, chocando con un grupo de soldados. 2 cayeron al instante. Un tercero logró gritar antes de que su cabeza se separara de sus hombros. Luna apagaba las linternas, sumiendo a la gente en la oscuridad, donde las garras encontraban sus cuerpos. Sombra se movía como humo, imposible de atrapar con la mira. Pero Milena se movía en medio de este caos como una cazadora. Ella sabía que su oportunidad estaba aquí, donde tanto humanos como bestias se ahogaban en gritos y luz. Notó a Escarcha. Él estaba sobre el cuerpo de un joven soldado, pero no lo mataba. Sus garras temblaban, pero no bajaban. La miraba a Milena, y ella comprendió. Él dudaba. Era una grieta en el círculo. «No eres como ellos», gritó ella, superando los aullidos y disparos. «Puedes elegir». Escarcha retrocedió, como si sus palabras le hubieran golpeado más fuerte que una bala. Marco escuchó. Se giró, su hocico distorsionado por la furia. «No te atrevas», rugió. «El círculo no se rompe». Se abalanzó sobre Escarcha. Sus garras brillaron. Milena se lanzó hacia adelante, cuchillo en mano. Le clavó la hoja a Marco en el hombro, justo en la cicatriz que una vez dejó el hierro. Un grito brotó de su boca, resonante, bestial. Él la golpeó tan fuerte que ella voló contra un contenedor, pero el cuchillo permaneció en su carne. La sangre goteaba por su cuerpo, y por primera vez él se tambaleó. Los soldados comenzaron a empujar a la manada. Las balas golpeaban sin distinción. Los gritos se mezclaban con los aullidos. Luna desapareció en la oscuridad. Sombra se disolvió en la niebla. Marco aullaba, pero se mantenía en pie. Escarcha estaba en medio del campo de batalla, inmóvil, como si eligiera un bando. Sus ojos se encontraron con los de Milena. En ese momento, el puerto no solo olía a sangre, olía a guerra. La niebla se volvió roja. La pólvora, la sangre y la sal marina se mezclaron, y el aire del puerto ahora olía a herida abierta. Milena se levantó de rodillas, respirando con dificultad. El hombro le ardía por el golpe de Marco, pero el cuchillo todavía estaba clavado en su hombro, y eso le daba fuerzas. Los soldados gritaban, disparaban a ciegas. Los rayos de sus linternas arrancaban pedazos de la masacre. Un hombre lobo desgarraba el pecho de un hombre. El fuego automático convertía la espalda de alguien en carne.
Las sombras se movían como jirones de pesadilla. Escarcha salió de la niebla directamente hacia ella. Sus pasos eran humanos, pero sus ojos bestiales. Sus garras tenían sangre, ajena, pero no de su víctima. Solo había herido al soldado, no lo había rematado. En su rostro luchaban dos seres a la vez, el muchacho que una vez fue y la bestia en la que lo había convertido el círculo. «Debes irte», dijo con voz ronca, como si tuviera la garganta rota. «No, mientras ustedes vivan, la ciudad morirá», respondió Milena, sosteniendo la pistola, aunque ya no le quedaban balas. Estaban en medio del infierno. A la izquierda, un soldado fue levantado en el aire y desgarrado por la mitad. A la derecha, un hombre con un cuchillo logró clavar la hoja en el vientre de un hombre lobo, pero éste logró morderle la cara. Milena y Escarcha solo se miraban el uno al otro. Marco se lanzó hacia adelante. Sus colmillos brillaron. Quería aferrarse a la garganta de Escarcha, pero éste, en lugar de retroceder, recibió el golpe con el pecho y agarró al alfa por el cuello. Un rugido sacudió el metal de los contenedores. ¡Traidor!, rugió Marco, cortándole el pecho a Escarcha con sus garras. ¡No!, jadeó Escarcha, sujetándolo. La sangre brotaba sobre el hormigón. «Soy libre». Milena no perdió un segundo. Se lanzó hacia adelante, sacó su cuchillo del hombro de Marco y lo giró más profundo, bajo la clavícula. La sangre brotó. El alfa aulló, arrojándolos a ambos con fuerza. Milena golpeó un contenedor. Sus ojos se oscurecieron. Escarcha cayó de rodillas, sujetándose el pecho desgarrado. Pero Marco no caía. Se tambaleaba, pero se mantenía en pie. Sus ojos ardían como brasas. Su boca goteaba saliva y sangre. Levantó la vista hacia Milena, hacia Escarcha, y su gruñido dejó de ser simplemente bestial para convertirse en algo antiguo, de clan, aquello que había mantenido a la manada durante siglos. En ese rugido había una sentencia. El círculo debía cerrarse con sangre. Los restantes de la manada, Luna y Sombra, salieron de la oscuridad. Estaban heridos, pero vivos. Los soldados casi todos habían caído. Los últimos retrocedían, disparando a donde fuera, pero las balas ya las había tragado la niebla. Ahora solo quedaban 3 contra 3. Marco, Luna, Sombra, contra Milena y Escarcha. «¡Mira, cazadora!», gruñó Marco, extendiendo sus garras, largas como cuchillos. «¿Querías guerra? Ha comenzado». Milena levantó el cuchillo ensangrentado. Escarcha se puso a su lado. La sangre goteaba sobre el hormigón. Sus ojos ardían. Por primera vez en todo el tiempo, no ocultaba a la bestia. Estaba de pie como un humano junto a un humano, aunque dentro de él, un lobo pugnaba por salir. Y el puerto se convirtió en una arena. La manada se movió a la vez. Luna apagó los restos de luz. Sus ojos brillaban desde la oscuridad. Sombra se lanzó de lado, como humo negro. Marco saltó directamente sobre Milena. Ella gritó, no por miedo, sino por rabia, y clavó el cuchillo. Escarcha se abalanzó hacia Sombra. Sus garras se encontraron con las de él. El metal de los contenedores sonaba como una campana bajo los golpes de los cuerpos. Salpicaduras de sangre caían sobre las paredes, sobre la niebla, sobre los rostros. La gente ya no era necesaria. Aquí solo quedaban las bestias y la cazadora. Y el juego realmente había comenzado. Marco rugió, y este rugido arrancó los últimos jirones de niebla del cielo, como si incluso el aire intentara escapar del laberinto de contenedores. Su cuerpo crujía con huesos. Los músculos se retorcían como cuerdas. El hocico se estiró finalmente en una mueca bestial. Se lanzó hacia adelante. Las garras rasgaron el aire como ganchos de hierro. Milena apenas logró esquivar.
sintiendo cómo las garras le desgarraban la chaqueta y la piel debajo. El dolor le ardió en el hombro, pero se mantuvo en pie, apretando el cuchillo. Escarcha chocó con Marco de lado. Sus cuerpos se encontraron con un crujido. La sangre salpicó los contenedores. El Alfa era más fuerte, más pesado, más experimentado. Con sus garras le desgarró el pecho a Escarcha, dejando 4 surcos profundos, de los que brotó sangre caliente y humeante. Pero Escarcha no retrocedió. Se aferró con los dientes al brazo de Marco, y el tirón le arrancó un trozo de carne. El grito del Alfa resonó por el puerto como una sirena. Milena, en ese instante, saltó y le clavó el cuchillo en el costado a Marco. La hoja entró bajo las costillas, pero él la agarró por la garganta, levantándola en el aire. Las garras se clavaron, la respiración se cortó, los ojos se nublaron. Jadeaba, pero aún así miraba directamente a sus ojos bestiales. «La ciudad es nuestra», rugió, la saliva y la sangre goteando por sus colmillos. «La ciudad no ama a los esclavos», jadeó ella, y le clavó el cuchillo directamente en el ojo. Marco aulló tan fuerte que los contenedores temblaron y las lámparas sobre el puerto se hicieron añicos. La tiró al suelo, sujetándose la cara ensangrentada. Escarcha, reuniendo sus últimas fuerzas, saltó desde arriba, desgarrándole la espalda con sus garras, dejando tiras rasgadas hasta el hueso. Cayeron juntos sobre el hormigón, una masa de sangre, carne y sonido metálico. Luna se abalanzó sobre Milena. Sus garras le rasgaron el costado. La sangre salpicó las paredes. Pero Milena, ya medio loca de dolor y adrenalina, golpeó a Luna en la cara con la linterna y el cristal se rompió junto con el hueso. Sombra intentó rodearla, pero Escarcha lo interceptó, y las dos bestias se enzarzaron en una sangrienta pelea. Sus colmillos se desgarraban las gargantas, sus garras arrancaban carne. La sangre brotaba a chorros, convirtiendo el hormigón en un matadero resbaladizo. Marco se levantó de nuevo, tambaleándose, con la mitad del hocico desgarrada, un ojo cubierto de sangre, pero la bestia no caía. Golpeó a Escarcha tan fuerte que éste voló varios metros y chocó contra un contenedor, dejando una marca ensangrentada. Milena se quedó sola frente al Alfa. Él se movía como una sombra, enorme, monstruoso, y cada uno de sus pasos resonaba en su corazón con un golpe sordo. Ella levantó el cuchillo, lo único que le quedaba. «¿Crees que puedes detener el círculo?», gruñó Marco acercándose. «El círculo es eterno. Los humanos mueren, y nosotros siempre regresamos. Tú eres solo carne». «Yo soy un espejo», exhaló ella, y en ese instante, cuando él saltó, ella le levantó bruscamente el hocico hacia el contenedor, donde se reflejaba la luz de la linterna. Y él se vio a sí mismo, no al Alfa, no al dios de la caza, sino a una bestia, destrozada, cubierta de sangre, sin un ojo, con la boca desgarrada. Y ese segundo de duda fue mortal. Milena le clavó el cuchillo en la garganta, profundamente, hasta el mango. La sangre caliente le salpicó la cara, le cubrió los ojos. Marco jadeó. Sus garras se deslizaron por su pecho, dejando tiras desgarradas, y él cayó de rodillas. Su rugido se convirtió en un jadeo, en un zumbido, y luego se apagó. El Alfa se desplomó sobre el hormigón, esparciendo un charco de sangre. Silencio. Solo gotas caían de los contenedores, mezclándose con la humedad marina. Escarcha se acercó, tambaleándose, el pecho lleno de heridas. La sangre le corría por el abdomen. Sus ojos eran bestiales, pero su mirada, humana. «El círculo está roto», dijo, y en su voz había tanto alivio como melancolía. Milena se arrodilló, el cuchillo todavía en su mano. Las palmas temblaban. Miró a Escarcha,
a su cuerpo desfigurado, y comprendió que ahora era parte de una elección. Sombra yacía inmóvil. Luna había desaparecido en la oscuridad, quizás viva, quizás no, pero la noche ya había cambiado. La ciudad, por primera vez en muchos años, escuchó no solo aullidos, sino también el grito de la libertad. En el neón de las calles vacías se reflejaba la sangre, y parecía que la propia metrópolis se miraba a sí misma con honestidad por primera vez. La ciudad respiraba con pulmones desgarrados. El puerto aún gemía bajo el peso de la sangre. Los contenedores guardaban el olor a bestia y pólvora, pero la noche ya no pertenecía a Marco. Su cuerpo yacía en el hormigón, extendido como una sombra interrumpida a media palabra. Sus ojos se habían vidriado, su boca permanecía abierta, y de ella fluía sangre, espesa como el petróleo. La manada sin alfa se había vuelto irregular, como una red con agujeros. Sombra no se movía. Sus garras se habían clavado en la garganta de Escarcha, pero éste había logrado clavar las suyas más profundo. Cayeron juntos, y ahora ambos yacían en el hormigón. Pero Escarcha se levantó. Una tos le arrancó un coágulo de sangre. Su pecho silbaba, pero él se mantenía en pie. Sus ojos aún ardían con la bestia, pero en ese fuego ya no había sumisión al círculo. Luna había desaparecido. Siempre había sabido disolverse en los reflejos, y ahora ni Milena ni Escarcha sabían si estaba viva. Pero la ciudad, desde ese día, lo sabía. Una sombra permanecía libre. Los soldados, casi todos estaban muertos. Los que sobrevivieron yacían en estado de shock, con los ojos vacíos, y algunos gritando, huían en la niebla, dejando rastros de sangre en el asfalto. No serían héroes, se convertirían en susurros en los bares y en historias de terror en los informes. Milena sostenía el cuchillo, sus manos temblaban, el hombro y el costado le ardían por las heridas, pero en sus ojos solo había frialdad. Miró a Escarcha. «Podrías haberte ido con ellos», dijo ella, «pero te quedaste». «Estoy cansado de ser la sombra de alguien», jadeó él. «El círculo me tenía encadenado. Tú los cortaste». «No los corté», corrigió Milena, mirando el cuerpo de Marco. «Solo mostré el espejo. Tú mismo lo rompiste». Él sonrió, pero de su boca, junto con la risa, salió sangre. La ciudad respondió de inmediato. Apenas un par de horas después, las noticias hablaban de una masacre en el puerto. Las autoridades escribieron sobre ataques terroristas, un cartel de drogas, grupos desconocidos, pero las cámaras captaron algo que no podían explicar. En una de las tomas de la niebla apareció una silueta enorme, con garras y ojos ardientes. El video fue borrado de inmediato, pero la red no perdona. La gente se lo enviaba unos a otros, discutiendo, debatiendo. ¿Un monstruo? ¿Un montaje? ¿Una nueva leyenda urbana? Pero las calles ya sabían la verdad. La gente salía por las noches y se asomaba a los escaparates. Y en los reflejos, a veces veían ojos. Milena estaba sentada en su apartamento, vendándose el costado. Sobre la mesa, un mapa de la ciudad, con círculos rojos marcando las desapariciones. En el centro, ahora una cruz. El puerto. Escuchaba el viento nocturno fuera de la ventana y comprendía. La manada no estaba destruida. Marco estaba muerto. Sombra había sido asesinado, pero Luna estaba libre. Y eso significaba que la caza acababa de empezar. Escarcha estaba sentado enfrente, con un viejo abrigo, sujetándose el costado donde la sangre ya se había secado. Su rostro estaba pálido, pero su mirada era firme. «¿Entiendes que ahora irán por ti y por mí?», dijo él. «Es lo que quiero», respondió Milena. «Que salgan de la sombra. La ciudad debe ver sus rostros, no leyendas».
¿Y si me vuelvo como ellos?, preguntó en voz baja. Entonces te clavaré el cuchillo en la garganta, dijo ella con tanta calma que él incluso asintió. Un silencio se cernió entre ellos. Pero este silencio no estaba vacío. En él ya nacía un nuevo círculo. No la manada de Marco, no su ley, sino otra, la de la caza. Abajo, bajo las ventanas, la ciudad seguía viviendo. El neón se reflejaba en los charcos, la lluvia volvía a caer, y cualquiera que mirara un escaparate ahora buscaba allí otros ojos. La ciudad, por primera vez en mucho tiempo, sentía que la escuchaban. Luna caminaba por los tejados. Su rostro estaba cubierto de sangre, pero sus ojos estaban secos. Miraba las calles y sabía, ahora la caza sería diferente. Ahora la manada no era un secreto, sino una guerra. Y Milena y Escarcha no eran el final, eran el principio. Luna regresaba por los tejados, ligera como el humo, oscura como la sombra de un farol en el asfalto mojado. Ya no reía, ni parpadeaba las linternas por juego. Ahora solo vivía con un propósito: reunir a los que quedaban. La manada sin Marco estaba muerta, pero en cada puerto, en cada patio oscuro, en cada barrio marginal, vivían los Dormé durmientes, hombres lobo que escondían a la bestia en lo profundo de su ser. Conocían el olor a sangre, y Luna sabía cómo despertar ese olor. Se detuvo en una antigua fábrica donde las ventanas estaban rotas desde hacía tiempo y las paredes cubiertas de grafitis. Dentro olía a orina, a quemado y a algo más, dulzón, como carne podrida. En un rincón estaban sentados 3, 2 hombres y una adolescente. Sus ojos brillaban igual que los de ella. Ella solo asintió, y ya eran suyos. «Marco está muerto», dijo ella, y el silencio dentro de la fábrica se llenó de tensión. «Pero el círculo no ha muerto. Haremos uno nuevo. Convertiremos la ciudad en un espejo, y que en cada reflejo la gente vea que estamos aquí». Aullaron suavemente, al unísono, y ese aullido resonó por las calles vacías, haciendo que los perros bajaran la cola. Milena, mientras tanto, se cosía el hombro, sentada en el suelo de su apartamento. En el espejo de enfrente solo veía su rostro pálido y sus manos ensangrentadas. Escarcha yacía en el sofá, con el pecho fuertemente vendado. Apenas respiraba, pero sus ojos no se cerraban. «Podrías haberme rematado allí, en el puerto», dijo él. «Podría haberlo hecho», respondió ella. «¿Por qué me dejaste vivir? Porque puedes romper los círculos desde dentro, y yo sola soy solo carne en sus ojos». Él sonrió, pero esa sonrisa se parecía más a un gruñido. «¿Crees que los traicionaré? Quizás te traicione a ti». «Traiciona», se encogió de hombros Milena. «Entonces tendré un objetivo más, pero por ahora tenemos un enemigo común». Se sentaron en silencio, pero este silencio no era paz, sino un juramento. Al día siguiente, la ciudad despertó diferente. Los periódicos hablaban de la masacre en el puerto. Los funcionarios insistían en guerras criminales. Pero la gente veía más. En las redes sociales circulaban fotos de siluetas tomadas con teléfonos, figuras con garras, sombras con ojos. Los hashtags explotaron: bestias nocturnas, sombra de muchos, aullido en la humanidad. La ciudad, por primera vez, hablaba de la manada en voz alta, y eso era peligroso, porque una leyenda, pronunciada a coro, se convierte en fuerza. Milena y Escarcha comenzaron la cacería. Trabajaban de noche, en los viejos túneles del metro, en los tejados de los hoteles, en los barrios marginales donde siempre olía a sangre. Ella iba primera, con un cuchillo y una pistola. Él, detrás de ella, mitad bestia, mitad humano, listo para desgarrar cuando fuera necesario. Y cada vez después de la pelea, después de un hombre lobo muerto,
Se miraban el uno al otro y sabían que ambos se parecían cada vez más. «Estás cambiando», dijo Milena una vez, limpiándose la sangre de la cara. «Sí, me estoy convirtiendo en ti», respondió él. Y Luna reunía a la manada. Encontraba a los que se habían escondido durante décadas, en las alcantarillas, en los clubes, en las iglesias donde las velas hacía tiempo que no se encendían. Decía: «La gente nos ve, la gente habla de nosotros. Ha llegado el momento de no esconderse. Ha llegado el momento de la ciudad de sangre». Y venían a ella, uno tras otro. No 7, sino ya decenas. Y cada nuevo hombre lobo traía el olor de su cacería. Y aquella noche, cuando la lluvia se convirtió en un verdadero diluvio, Luna los llevó al centro. La manada subió a los tejados de los rascacielos y su aullido retumbó sobre la ciudad como una sirena del fin del mundo. La gente levantaba la cabeza, sacaba sus teléfonos, gritaba, y en los escaparates de los rascacielos se reflejaban decenas de rostros bestiales, listos para desgarrar el mundo. Milena estaba abajo, junto a Escarcha. Miraba esos reflejos y apretaba el cuchillo. «Aquí está la guerra», dijo ella. Escarcha asintió. Sus ojos ardían. «Sí, y estamos en su centro». La ciudad no dormía. Incluso cuando la lluvia caía a cántaros y la electricidad parpadeaba, la gente seguía asomada a las ventanas mirando al cielo, donde se reflejaba el aullido. Ese aullido no era como el sonido de animales, era como un coro de sirenas, como una señal de alarma, como la voz de la propia metrópolis que se declaraba la guerra a sí misma. Y esa noche fue el principio. Luna sacó a la nueva manada a los tejados de los rascacielos. Eran más de 20, jóvenes, viejos, mutilados, los que habían escondido a la bestia durante décadas. Se desgarraron la ropa, se quitaron las máscaras, sus cuerpos se rompieron y crujieron, la piel se desgarró, revelando pelaje gris, colmillos y garras. Sus siluetas se reflejaban en los cristales de los rascacielos, y parecía que la ciudad entera estaba llena de bestias. La gente en las calles gritaba, sacaba sus teléfonos, algunos caían de rodillas, otros huían, pero no había dónde escapar. «¡Mírense!», gritó Luna, su voz superó la lluvia y el aullido. «Siempre supieron que estábamos cerca, ahora somos ustedes. Ahora la ciudad será nuestra». La manada aulló al unísono, y ese aullido rompió ventanas, hizo que los coches en las calles activaran sus alarmas, hizo que los bebés lloraran en sus cunas. Milena y Escarcha estaban al pie de una de las torres. Desde arriba, 20 pares de ojos amarillos los miraban. Milena apretaba el cuchillo y la pistola. Escarcha estaba a su lado, con el pecho aún vendado, la sangre empapando las vendas, pero no temblaba. «¿Entiendes que somos solo 2?» preguntó, sin apartar la vista del tejado. «No has entendido», respondió Milena. «La ciudad también está con nosotros. Ellos la asustaron, y una ciudad asustada muerde más fuerte que una bestia». Y de hecho, a lo lejos ya se oían sirenas. Policía, fuerzas especiales, ambulancias, todos corrían hacia el centro. Pero Milena sabía que contra una manada así, las armas no ayudarían. Las armas matan cuerpos, y lo principal de estas criaturas es el eco. Un eco que se esconde en los espejos, en las ventanas, en los charcos, y era precisamente ese el que había que romper. La manada descendió como una avalancha, desde los tejados, desde los balcones, por las escaleras de incendios. Las garras rechinaban contra el metal, los colmillos brillaban a la luz de los relámpagos. La gente en las calles se dispersó, los coches chocaron entre sí, las sirenas de las ambulancias ahogaron los chillidos.
Los primeros hombres lobo chocaron contra la multitud. La sangre brotó a borbotones. Las mandíbulas desgarraron carne. Los gritos llenaron las intersecciones. La ciudad, por primera vez en décadas, veía una verdadera cacería. Milena dio un paso adelante. La pistola en sus manos habló. Las balas entraron en cabezas y pechos, pero las bestias no caían de inmediato. Rugían, caían, se levantaban de nuevo. Ella lanzó granadas. La luz y el humo desgarraron la calle, pero a través del humo saltaban siluetas, y cada salto terminaba en un grito. Escarcha se lanzó en medio de la refriega. Sus garras se encontraron con las de otro. Los cuerpos chocaron con un crujido. Desgarró y mordió. La sangre le cubrió la cara, pero siguió avanzando, apartando a uno, agarrando a otro. Estaba entre ellos y al mismo tiempo contra ellos. La minada sentía su olor, el olor de un traidor, y ahora todos se abalanzaban sobre él. ¡Escarcha! ¡A la izquierda!, gritó Milena, y con un disparo derribó a la bestia que saltaba a su espalda. Trabajaron juntos, como un cuchillo y una mano. Él desgarraba, ella remataba, ella disparaba, él cubría. Pero la manada era enorme. Decenas de garras arañaban el asfalto, los colmillos chasqueaban cerca, la sangre corría a raudales por los desagües. Luna salió al centro de la calle. No se transformó por completo, solo sus ojos brillaban como dos lámparas blancas. Se reía, y su risa se reflejaba en las ventanas, haciendo enloquecer a la gente. Un policía se disparó a sí mismo con solo mirarla. Otro arrojó su rifle y gritó como una bestia hasta que fue destrozado por sus propios compañeros. «¡Milena!», gritó ella. «¿Crees que puedes detenernos? Eres una grieta en el círculo, pero una grieta siempre se convierte en una puerta. ¡Pasaremos a través de ti!». «¡Pasa!», respondió Milena y lanzó el cuchillo. La hoja rasgó el aire, pero Luna lo atrapó con las manos desnudas. La sangre le corrió por la palma, pero ella solo se rió más fuerte. Escarcha cayó de rodillas, con el pecho cubierto de heridas. 3 se abalanzaron sobre él. Sus garras se clavaron en su hombro y muslos. Los dientes se hundieron en su brazo. Rugió, y en ese rugido había más de bestia que de hombre. A uno lo desgarró con los dientes por la garganta. La sangre le salpicó la boca. Al segundo lo arrojó contra una pared. El tercero se colgó de su espalda, desgarrándolo, pero Escarcha seguía levantándose. Milena corrió, golpeó la boca de la bestia con la culata de la pistola, cuyas garras se habían clavado en Iney. El cráneo crujió, la sangre fluyó y la bestia cayó. Ella ayudó a Iney a levantarse. «¿Estás bien?». «Estoy bien mientras tú estés cerca», jadeó él, y sus ojos brillaron de color amarillo, pero no completamente, no bestial. Eran humanos y bestiales al mismo tiempo. La manada se cerró de nuevo. La gente se dispersó. La policía estaba muerta. Ahora todo se reducía a una calle. Decenas de hombres lobo contra Milena e Iney. La luna estaba al frente. Su sangre goteaba sobre el asfalto y susurraba palabras que la gente no entendía, pero las bestias sí. Y toda la manada avanzó a la vez. La ciudad aulló con ellos. Los cristales de las ventanas se agrietaron. El neón parpadeó, la lluvia se convirtió en granizo, y la calle se convirtió en una arena donde se decidía a quién pertenecía la metrópolis, a la gente o a la manada. Milena levantó la pistola ensangrentada, y Iney a su lado mostró los dientes, 2 contra decenas, pero en sus ojos ardía un fuego que no se extinguía, y la noche contuvo el aliento. La lluvia se intensificó hasta convertirse en una cortina rugiente, y la ciudad se transformó en una arteria mojada por la que fluían luces y gritos. La calle, que hacía apenas una hora era solo un pasaje,
se convirtió en una arena, una franja entre edificios donde, paso a paso, se decidía a quién pertenecía a la noche. La luna estaba en el centro, su silueta cortaba el neón, y a su alrededor una ola de bestias avanzaba como carne viva. Rápidas, silenciosas, con dientes que chasqueaban al ritmo de la lluvia. Su número parecía infinito. Sus aullidos, sus susurros y suspiros se fusionaban en una respiración grande e implacable. Milena e Iney estaban en el centro del círculo, como espadas que habían comprimido el espacio. Las balas llovían a su alrededor, pero esta no era una batalla donde una sola ametralladora decidiera el resultado. Aquí decidía la voluntad, férrea, antigua, inquebrantable ante el fuego de escopeta. Milena sostenía la pistola, pero era más bien un símbolo. Si los hombres lobo hubieran entendido las armas, las habrían destrozado con las manos. Ella se lanzó hacia adelante, un paso brusco, y en su movimiento estaba todo: furia, cansancio, la intención de llevar el asunto a su fin. Iney estaba a su lado. Sus movimientos ya no eran completamente humanos, eran una carga de fuerza, un destello de reflejo animal y al mismo tiempo una sorprendente cautela. La manada se abalanzó sobre ellos. Los primeros contactos, empujones, tirones, una refriega. Garras enganchaban chaquetas. Alguien cayó, el corazón latía con fuerza. Alguien gritó. Pero no eran descripciones de torturas y desmembramientos. Eran golpes, colisiones, caídas y levantamientos, el olor a sangre y tela mojada, los sonidos penetrantes de ramas rotas y gemidos. Milena arañaba con su cuchillo los cuellos, los costados, las piernas de los atacantes, e Iney desgarraba y empujaba, cubriendo el espacio como si creara un marco a su alrededor en el que los humanos aún podían actuar. ¡Aguanta!, gritó Milena, saliendo de lo que parecía una masa infinita. ¡Aguanta, Iney! ¡Estoy contigo!, respondió él, y en su voz había un extraño, casi infantil, alivio. Una de las bestias se aferró al hombro de Iney. Él la arrancó, golpeó con el codo la mandíbula de otra, y dos criaturas se deslizaron por el asfalto mojado. Otras vinieron a reemplazarla, pero el ritmo de la batalla comenzó a cambiar. Ya no solo atacaba la manada, la gente empezó a levantarse alrededor. Los que seguían vivos en las casas y patios cercanos salieron con objetos domésticos, con palancas, con armaduras desnudas, con lo que pudieron. La ciudad, que al principio tembló, de repente recordó que tenía dientes. Esto no cambió el equilibrio, pero añadió caos a la hela de los hombres lobo. La gente, que no conocía la estrategia, golpeaba con una crueldad demente y a veces acertaba directamente en las líneas de la manada, pero a veces sus golpes alcanzaban a una bestia, y la bestia caía. Luna lo notó. Sus ojos se entrecerraron. No esperaba tal respuesta. Su equipo vaciló, y esa división era lo que Milena e Iney buscaban. De repente, la batalla no era solo un molino sangriento. Se convirtió en una secuencia de encuentros uno a uno, donde se decidían los destinos. Milena empujó a una bestia caída, se arrodilló, y su cuchillo se clavó en el costado. Una herida, sangre. La bestia dejó de moverse y se desplomó, respirando con dificultad, y luego no se movió en absoluto. No porque los detalles sean espantosos, simplemente el momento y el final. Iney se encontró con un monstruo de doble cara que antes escondía demasiado de lo humano, y en esto, quizás, estaba la razón de su error. Se engancharon y la lucha entre ellos fue como la lucha de dos épocas. El pasado de Iney intentaba retener el presente, y la bestia desgarrar lo que quedaba del hombre. Rodaron, lucharon con codos, dientes, y en ese instante
Iney vio en los ojos de su oponente un reflejo, no solo de sí mismo, sino también de Milena y de toda la masacre que la ciudad había orquestado. Agarró desesperadamente una palanca, empujó, y la bestia, rompiéndose en un grito, retrocedió. Fue un punto de inflexión. Uno cayó, dos retrocedieron, y en la multitud apareció un impulso de duda. Luna comprendió. La violencia que ella quería convertir en un instrumento de poder se había convertido en su vulnerabilidad. Arrancó, como si expusiera todo el arsenal de su voracidad y maestría. Se lanzó hacia Milena. Su choque era inevitable. Se encontraron en medio de la calle, los rostros cubiertos de lluvia, y en sus movimientos no había ni un centímetro de falsedad. Luna golpeaba rápido, pero Milena golpeaba desesperadamente. Golpe tras golpe, articulaciones dislocadas, golpes con la culata, estocada de cuchillo y lanzamiento. Los que los rodeaban aguantaban y se apartaban para no quedar entre dos tornados. Mientras tanto, Iney se encontró cerca de aquellos a quienes una vez había considerado hermanos de sangre, según la ley. Miró sus rostros aullantes y vio allí vacío, miedo y la naturaleza cruel que los guiaba. También vio otra verdad. Los humanos, aunque frágiles, aún luchaban. Esto le infundió un nuevo sentimiento, no de poder ni de hambre, sino de responsabilidad. Él recibió un golpe, se abalanzó sobre Luna para darle una oportunidad a Milena. Su choque fue breve, pero decisivo. En el combate cuerpo a cuerpo, Iney no permitió que Luna se girara, y Milena asestó un golpe, no teatral, sino preciso, en el punto que quiebra la voluntad. Los gritos se intensificaron, y en ese estruendo se mezcló una sirena, no de la policía, sino de un tren de carretera que chocó con coches en el otro extremo de la calle. En la confusión sucedió lo que nadie había planeado. Victorias y derrotas se mezclaron. Muchos hombres lobo todavía saltaban, desgarraban y sangraban. Muchas personas caían y no se levantaban. Pero el momento clave sucedió. Luna, herida y malherida, retrocedió. Ver cómo su manada se desvanecía, cómo su sombrío liderazgo se rompía, fue el momento en que el poder cambió. Cuando los primeros rayos del amanecer empezaron a palidecer en el cielo, tiñéndose de gris, la lucha amainó. Cuerpos yacían en la calle, pero no era necesario describir detalles horribles. Simplemente había cadáveres y personas sentadas, levantando la cabeza y tocándose las heridas. Milena se desplomó, sin aliento, e Iney se sentó a su lado, con las manos temblorosas, los ojos brillantes de sangre y lágrimas al mismo tiempo. Ambos estaban cubiertos de heridas y cortes. Estaban vivos. Cerca yacía Luna, y respiraba, pesada y rara vez, pero respiraba. Su manada se había reducido, dispersado. Los que quedaron se disolvieron en callejones y tejados, subiendo donde la ciudad aún no miraba. Milena dejó el cuchillo en el asfalto y se sentó, apretando la palma de la mano contra la herida en su pecho. Se la veía no solo débil, sino decidida. Iney acercó una mano para tocar su hombro, y en ese gesto estaba todo. Una promesa, una amenaza y una elección. Ambos sabían que la guerra no había terminado, solo había entrado en una nueva fase. La ciudad despertó de una pesadilla, pero ahora conocía su reflejo. Estaba lejos de ser hermoso, y en esta nueva verdad podía decidir quién sería a partir de ahora. Sobre la calle ya empezaban a aparecer personas con linternas y ambulancias. Los que podían, ayudaban. Los que no podían, se marchaban. Y en algún lugar entre la multitud, alguien gritó el nombre de Milena. Alguien lo grabó todo con el teléfono. Las imágenes ya corrían por la red, y la verdad, una vez vista, no desaparecía. Milena e Iney se levantaron. No eran héroes,
como podrían haberlos llamado en los periódicos. Eran dos fragmentos de lo que alguna vez se llamó humano y bestial. Se miraron el uno al otro y en esa mirada había un mundo. No el mundo después de la batalla, sino un mundo donde la elección se hace de nuevo cada día. «Continuaremos», susurró Iney. «Sí», respondió Milena, «pero ahora de otra manera. No en círculo, no con la sangre como ley, sino con una caza que protege, no que devora». Y mientras la ciudad se limpiaba de las huellas de la noche, a ambos les quedó claro. Les esperaban nuevos enfrentamientos, nuevas investigaciones policiales, nuevos pasos de la manada por los tejados. Pero ahora tenían una ciudad que conocía el rostro de sus depredadores, y tenían lo que antes no tenían: el apoyo de aquellos que no estaban dispuestos a permanecer en la oscuridad. La mañana no trajo alivio, sino un sabor a hierro. El centro de la ciudad estaba inundado de sangre. El asfalto estaba cubierto de arañazos y grietas, las ventanas destrozadas, los letreros de neón rotos. La gente caminaba por las calles, grabando con sus teléfonos, y por primera vez hablaban de las bestias no como una leyenda, sino como una realidad. Nadie más lo llamó un cártel de drogas o terroristas. Todos vieron los ojos, las garras, las siluetas en los escaparates. Los medios de comunicación mintieron. Los reportajes llamaron a todo disturbios masivos, pánico por rumores. Pero Internet estalló. Los videos con la manada se difundían más rápido de lo que podían eliminarse. La gente creaba foros, compartía historias de encuentros, subía fotos de viejas cicatrices, afirmando que esto fue en los 90. La ciudad ahora respiraba una sola palabra: hombres lobo. Milena e Iney se escondieron. Sus heridas sanaban mal. Las vendas tenían que cambiarse todos los días. Iney gemía en sueños. Su bestia aún pedía sangre. Milena dormía 3 horas y se despertaba con sus propios gritos. Pero cada noche se reunían de nuevo alrededor del mapa de la ciudad. Las marcas rojas mostraban dónde la manada seguía activa: barrios marginales, el viejo metro, almacenes en las afueras. «No podemos con ellos dos solos», dijo Milena, clavando un cuchillo en el mapa. «Necesitamos gente, necesitamos una red». «La gente tiene miedo», respondió Iney. «Huyen al primer aullido. Tendrán miedo hasta que entiendan que pueden morder de vuelta», dijo ella. Así nació la idea de los cazadores. No oficiales, la policía y el ejército eran demasiado lentos, demasiado corruptos. Eran gente común, ex-soldados, paramédicos, taxistas, incluso adolescentes de los barrios. Milena buscaba a quienes ya habían perdido a alguien. Cada uno que había perdido un hijo, una madre o un hermano se convertía en un arma. Iney era su símbolo. Al principio, la gente le temía. Ojos bestiales, garras que no siempre podía esconder. Pero Milena lo llevó ante el grupo en el sótano de una vieja escuela y dijo: «Él es uno de ellos, pero está con nosotros. Si nos traiciona, yo lo mataré primero. Si no, nos guiará a su sombra». Iney mostró sus palmas en silencio, en las que quedaron cicatrices de garras, y dijo: «Fui un círculo. Ahora soy un cuchillo, y quiero cortarlos». Desde ese día se convirtió en su guía. Mientras tanto, Luna construía lo suyo. Ella no se escondía. Salió abiertamente hacia la manada, como una nueva alfa, y la sangre en sus manos solo confirmaba su derecho. No exigía sumisión, ofrecía sed. Marco quería una caza secreta. Yo quiero una caza abierta, que la gente nos vea, que se arrodillen, sabiendo que la ciudad nos pertenece. Ella reunía a decenas. La vieja manada se mezclaba con los nuevos, a quienes encontraba en los subterráneos y en las afueras. La ciudad tembló de nuevo.
El primer verdadero choque de la nueva guerra ocurrió en el metro. Por la noche, en el último tren del centro, todos los pasajeros desaparecieron, un vagón entero. Las cámaras solo mostraron destellos de luz y siluetas distorsionadas. A la mañana siguiente, encontraron sangre en los túneles, teléfonos dispersos, y no había cuerpos. Milena reunió a una docena de sus cazadores y bajó. Iney iba primero. Se movían en silencio, solo escuchaban las gotas de agua y el zumbido de la electricidad. Pero en los reflejos de los cristales de las viejas ventanas parpadeaban ojos. Ellos atacaron primero. Desde la oscuridad, desde las paredes, desde los techos. La manada se lanzó como una avalancha. Los cazadores gritaban, disparaban. La luz de las linternas cortaba la oscuridad. Iney se lanzó contra ellos. Las garras se encontraron con las garras. Los cuerpos chocaron como olas. Milena saltaba entre la gente. El cuchillo en su mano se clavaba en la carne viva. Los gritos de los pasajeros, que estaban retenidos en el túnel contiguo, se mezclaron con los aullidos. El metro se convirtió en un infierno subterráneo, pero los cazadores aguantaron. Y por primera vez, la gente no huyó. Lucharon hasta el final, y cuando la luz se apagó, solo se escuchó una cosa: aullidos y gritos, fusionándose en un solo sonido. Luna observó desde lejos. Sus ojos brillaban y ella susurró: «Eres fuerte, Milena, pero aún así te convertirás en un círculo. Esperaré». Ella se retiró, dejando la lucha a los suyos, y esa era su arma. Se protegía a sí misma para, noche tras noche, volver a lanzar a la manada a las calles. La ciudad se convertía en una arena. Durante el día, las calles vivían una vida normal. Oficinas, cafeterías, niños en los parques. Pero por la noche, los escaparates reflejaban el neón y las garras. Cada desaparición, cada masacre, era un nuevo círculo de sangre. Milena e Iney sabían, vendría más. Más cazadores, más cuerpos, más gritos. Pero ahora la ciudad no era una víctima. La ciudad había empezado a morder, y la guerra acababa de empezar. La ciudad se estaba desmoronando en pedazos. Por la noche, las calles se dividían en limpias y oscuras. Limpias, donde brillaban las farolas, donde la gente caminaba en grupos, donde todos llevaban algo pesado y afilado en las manos. Oscuras, donde las farolas se apagaban sin motivo, donde los escaparates reflejaban rostros extraños, donde los pasos siempre iban acompañados de un susurro de garras. Esos barrios ya pertenecían a Luna. Ella actuaba con astucia. No solo soltaba a la manada a cazar, tomaba el control de los barrios. En un bloque desaparecían policías, en otro, dueños de tiendas, en un tercero, familias enteras. Y en su lugar llegaban nuevos habitantes, hombres lobo que vivían como humanos de día, pero por la noche salían a las calles y aullaban. Después de un mes, esos barrios ya olían diferente. Incluso los gatos los evitaban. La gente los llamaba bloques lobo. Luna reunía a la manada en los tejados. Cientos de ojos brillaban en la oscuridad. «No nos escondemos, somos la ciudad», decía ella. «Cada calle será nuestra, cada persona será nuestra presa o nuestro eco. No tienen salida, solo nos tienen a nosotros». Y la manada le respondía con un aullido que rodaba por los barrios, como una señal que hacía temblar las ventanas. Milena y sus cazadores se movían de otra manera. No mantenían el territorio, sino que golpeaban y se marchaban. Ataques a las guaridas, incursiones en los bloques lobo, rescate de aquellos que estaban retenidos en los sótanos. Eran fantasmas. La gente empezaba a susurrar sobre ellos como una nueva fuerza. «Han llegado los cazadores». Por la noche estaba Milena cerca. Vi a Iney. No mató, salvó. Pero cada victoria les costaba sangre.
En el metro murieron 3. En los almacenes, otros 5. Sus cuerpos se encontraban en las calles, a veces sin rostro, a veces sin manos. Luna no los mataba rápido, los exhibía. En las paredes aparecían inscripciones de sangre. El círculo es eterno. Los cazadores empezaron a resquebrajarse por dentro. Uno de ellos se pegó un tiro después de que su hermana fuera transformada. Otro huyó, decidiendo que no había ninguna posibilidad contra la manada. Pero los que se quedaron se volvieron más duros. Sus ojos cambiaron. En ellos apareció el mismo brillo que en Iney, entre el hombre y la bestia. Milena sentía el peso. Cada mañana miraba el mapa de la ciudad, donde las marcas rojas se multiplicaban más rápido de lo que ella podía borrarlas. Cada noche, vendaba heridas, cambiaba el cargador, escuchaba a Iney roncar en sueños. Ella sabía, estaban perdiendo gente más rápido de lo que encontraban nueva. «Estamos perdiendo», dijo Iney un día mirando el mapa. «No», respondió ella. «Nos mantenemos, y eso significa que no tienen el poder total. Pero cada vez que los matamos, escucho su eco en mí. Me acerco más a ellos. Por eso te necesito, porque tú sabes cómo piensan, y yo sé cómo matar». Se miraron el uno al otro, y en su mirada estaba todo: ira, miedo, respeto y algo más. No una palabra, sino un sentimiento que los mantenía unidos. Luna decidió golpear en el corazón. Eligió una plaza en el centro, donde se alzaba una antigua catedral. Allí, cada noche, permanecían decenas de personas sin hogar, a quienes ni siquiera las bandas tocaban. Luna llevó a la manada allí y perpetró una masacre a la vista de todas las cámaras. La sangre corrió por los escalones. Los gritos se escucharon a 3 manzanas. «¡Miren!», gritó ella, levantando una mano ensangrentada. «La ciudad es nuestro templo, y la gente son nuestras velas. Las encenderemos cada noche». Era una declaración de guerra abierta. Milena y los cazadores llegaron cuando la plaza ya estaba bañada en sangre. Se lanzaron contra la manada y comenzó el caos. Balas, cuchillos, garras. La gente gritaba, transmitía todo en vivo, y el internet estalló de nuevo. Pero lo importante no eran las imágenes, lo importante era que la ciudad ahora veía. No eran rumores, no eran sombras. Era una guerra. Iney luchó como una bestia. Desgarraba con sus garras, rompía huesos, pero en cada movimiento había una duda. Cada vez que los mataba, mataba una parte de sí mismo. Milena golpeaba con frialdad. Su cuchillo entraba con precisión. Sus pasos eran rápidos y exactos. Pero la sangre también la salpicaba a ella y a su gente. Cuando la lucha amainó, la plaza estaba llena de cuerpos. La mitad de los cazadores había muerto. Luna había desaparecido, pero su risa aún resonaba en sus oídos. Al día siguiente, la gente salió a las calles con pancartas. «No somos carne. La ciudad es nuestra. Los cazadores están con nosotros». Por primera vez, los habitantes no temblaron. Por primera vez mostraron que no serían solo víctimas. Milena miró a la multitud desde el tejado. Iney estaba a su lado. «Han empezado a creer», dijo ella. «Y la fe es un eco», respondió él. «Sí, solo que este eco está contra la manada». Pero en sus ojos había miedo, porque ella sabía. Luna no se detendría. Convertiría cada barrio en un campo de batalla, y la noche siguiente sería aún más sangrienta. La noche era más oscura que todas las anteriores. En la ciudad ya no había fronteras, ni barrios limpios ni oscuros. En cada ventana se reflejaban ojos amarillos. En cada patio se oía el roce de las garras. Luna hizo lo que incluso ella misma temía. Abrió a la gente el camino hacia la manada. Cualquiera que deseara poder o venganza podía acudir a ella. Y cientos vinieron.
La ciudad se llenaba de nuevas bestias. Milena lo vio desde el tejado del edificio de la policía. En las calles, las multitudes se desataban, donde humanos y hombres lobos se mezclaban, y no se podía entender quién era quién. Ella comprendió. Este era el fin. O la ciudad caería, o se levantaría con ella. «¡No tenemos ejército!», dijo Iney, apretando la venda en su pecho. «Tenemos la verdad», respondió Milena. «La ciudad los ha visto. Ahora debe vernos a nosotros. Por última vez». Se puso en contacto con los cazadores restantes y con la gente que aún creía. Y por primera vez en todo este tiempo, no se escondieron en la sombra. Salieron al centro de la ciudad, a la plaza principal, donde se alzaba la catedral, bañada en sangre. La manada ya esperaba. Cientos de cuerpos, cientos de ojos. Luna estaba en los escalones, sus manos ensangrentadas, su rostro sonriente. «Bienvenida, cazadora», dijo ella. «Hoy el círculo se cerrará contigo». Milena dio un paso adelante. «No, hoy el círculo se romperá». Y la batalla comenzó. No fue una simple masacre. Fue un caos donde las balas silbaban sobre las cabezas, las garras desgarraban cuerpos, la sangre empapaba las losas de piedra y los gritos rebotaban en las paredes. Los cazadores caían uno tras otro, pero por cada uno se levantaba una nueva persona con una barra de refuerzo o un martillo. La ciudad se levantó. La gente misma se convirtió en arma. Iney irrumpió en la manada. Su bestia desgarraba, pero en cada arremetida había más de humano que antes. Golpeaba no para saciarse, sino para proteger. La sangre corría por sus garras, pero sus ojos permanecían claros. Milena se abrió paso hasta Luna. Se encontraron en medio de la plaza, cuchillo contra garras. Su enfrentamiento fue rápido y cruel. Golpes, saltos, caídas. La sangre corría por ambos lados. Luna era más fuerte, más rápida, pero Milena era más obstinada. «¡No podrás matarnos!», gritó Luna, clavando sus garras en la piedra junto a su rostro. «Somos el eco de la ciudad. Somos eternos». «Un eco se puede silenciar», respondió Milena, y clavó el cuchillo directamente en el corazón. Luna gritó tan fuerte que a la gente de la plaza le dolieron los oídos. Su cuerpo se arqueó, la sangre salpicó el cielo, y la manada se paralizó. El aullido cesó, y por primera vez en años, el silencio reinó sobre la ciudad. La mañana recibió a la ciudad sin aullidos. La gente salió a las calles, examinó las ruinas, contó a los muertos. Nadie sabía si la manada había sido completamente destruida. Nadie sabía si sus reflejos habían desaparecido de los escaparates. Pero todos sabían una cosa. Ya no tenían miedo de pronunciar la palabra hombre lobo. Milena estaba de pie en los escalones de la catedral, su cuerpo ensangrentado, sus ojos cansados, pero vivos. Iney a su lado, respirando con dificultad, pero de pie. La gente los miraba y no veía héroes, sino a quienes habían logrado resistir. La ciudad no se volvió segura. La ciudad se volvió honesta. Y en algún lugar, en la profundidad de los espejos, en los reflejos del sol de la mañana, brilló una sombra. Quizás era un resto de la manada. Quizás era el eco de la propia luna. O quizás la propia ciudad había empezado a aprender a sonreír con los dientes. El final no sonó como un punto, sino como una sentencia. La historia terminó, pero el eco siempre permanece. Y cuando el primer rayo de sol cayó sobre la plaza, pareció que la ciudad respiraba a pleno pulmón por primera vez. El aullido desapareció, pero las sombras en los espejos aún vivían su propia vida. Ganamos a la noche, pero no a su propia naturaleza. Y si un día ves en el reflejo unos ojos que te miran con demasiada fijeza, no apartes la mirada.
No son ojos extraños, es el eco que siempre espera. Si sentiste un escalofrío con esta historia, significa que la ciudad también te susurra. Suscríbete al canal para escuchar nuevas voces de la noche. Dale a me gusta si tuviste el valor de escuchar hasta el final y escribe en los comentarios ¿qué harías tú si los encontraras cara a cara? Porque la ciudad escucha y nosotros también.